Bienvenido al narrador sombrío, amigo de lo desconocido. En los suburbios de Chicago, un hombre era la imagen del éxito americano, empresario respetado, activista político y un payaso que hacía reír a los niños en hospitales. Pero bajo esta máscara de normalidad se escondía una verdad monstruosa. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino, quien demostró que los monstruos más aterradores no viven en las sombras, sino que sonreían a la cara de la sociedad. ¿Cómo pudo un hombre que se fotografió con la primera dama de Estados Unidos ser responsable de uno de los crímenes más espantosos de la historia americana? Hoy exploraremos la doble vida del hombre que enterró sus secretos literalmente bajo sus pies. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Su infancia estuvo marcada por la figura de un padre alcohólico y abusivo que constantemente lo menospreciaba, llamándolo marica y comparándolo desfavorablemente con sus hermanas. A los 11 años, sufrió una lesión en la cabeza por un columpio, lo que le causó coágulos sanguíneos que no fueron tratados adecuadamente. A los 17, le diagnosticaron un problema cardíaco que su padre atribuyó a la debilidad. Tras abandonar la universidad, Gacy se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria. Allí, según contaría después, tuvo su primer encuentro con la muerte al velar a un joven, experiencia que lo fascinó. En 1964, se trasladó a Waterloo, Iowa, para gestionar 3 restaurantes de Kentucky Fried Chicken. En Waterloo, Gacy se casó con una compañera de trabajo cuyos padres eran dueños de los restaurantes. Pero detrás de esta fachada respetable, cometió sus primeros crímenes conocidos. En 1968, fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente empleado en su restaurante. La víctima describió cómo Gacy lo había engañado para que se pusiera esposas. Luego lo violó y amenazó con matarlo. Poco después, otra víctima adolescente reportó un ataque similar. Gacy fue condenado a 10 años de prisión por agresión sexual. Sin embargo, por buen comportamiento, fue liberado después de solo 18 meses. Su esposa se divorció de él durante su encarcelamiento. Al ser liberado en 1970, Gacy regresó a Chicago y comenzó una nueva vida. Se casó por segunda vez con una mujer divorciada con 2 hijas y estableció su propio negocio de construcción. Gacy se convirtió en un pilar de la comunidad. Era capitán de su distrito electoral demócrata, organizaba fiestas de barrio y creó su personaje de payaso, Pogo el Payaso, con el que visitaba hospitales infantiles. Incluso tuvo su foto tomada con la primera dama Rosalind Carter en 1978. Pero detrás de esta respetable fachada, Gacy estaba construyendo su infierno personal. Su matrimonio se deterioró cuando su esposa descubrió pornografía homosexual y objetos sospechosos en el sótano. Se divorciaron en 1976. Entre 1972 y 1978, Gacy atrajo a jóvenes hombres y adolescentes a su casa, muchos de ellos fugitivos o buscando trabajo. Su método era consistente. Les ofrecía trabajo o dinero, los esposaba mostrándoles un truco de magia, los asesinaba por estrangulamiento usando una soga o torniquete, escondía los cuerpos en el espacio de arrastre de su casa o los arrojaba al río. Gacy mató al menos a 33 jóvenes entre 14 y 21 años. La mayoría fueron enterrados en el espacio de arrastre bajo su casa, un espacio de apenas 76 centímetros de altura. Otros cuerpos fueron arrojados al río Des Plaines cuando se quedó sin espacio. Gacy posteriormente describiría a su alter ego asesino como Jack Hanley, una personalidad que tomaba control cuando estaba enojado. Mantenía trofeos de sus víctimas, incluyendo joyas y documentos de identificación. El caso se destapó el 11 de diciembre de 1978, cuando Robert Piest, un joven de 15 años, desapareció después de decirle a su madre que iba a reunirse con un contratista para un trabajo de $900 al mes. Ese contratista era John Wayne Gacy. La policía investigó a Gacy y descubrió su antecedente en Iowa. Cuando registraron su casa y su negocio, encontraron artículos que pertenecían a varios adolescentes desaparecidos. El 13 de diciembre, Gacy confesó informalmente a los investigadores: «Habrá más cuerpos en mi casa de los que ustedes pueden manejar».
El 22 de diciembre comenzó la excavación del espacio de arrastre. El olor era insoportable. Encontraron el primer cuerpo en menos de una hora. La excavación continuaría durante semanas, descubriendo 29 cuerpos bajo la casa y en la propiedad. Gacy confesó 33 asesinatos en detalle, describiendo cómo seleccionaba a sus víctimas y sus métodos. Su defensa argumentó locura, pero los fiscales demostraron que planeaba meticulosamente sus crímenes y encubrimientos. El jurado escuchó testimonios escalofriantes, incluyendo cómo Gacy a veces volvía a desenterrar cuerpos para abrazarlos, y cómo una víctima había logrado escapar pero no fue creída cuando reportó el ataque. El 13 de marzo de 1980, después de solo 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Gacy culpable de 33 asesinatos. Fue sentenciado a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. Mientras esperaba su ejecución en el corredor de la muerte, Gacy se dedicó a pintar. Sus obras, principalmente de payasos, se volvieron artículos de colección macabra. Siempre mantuvo que era inocente de algunos de los asesinatos. El 10 de mayo de 1994, después de 14 años de apelaciones, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en la prisión de Stateville. Sus últimas palabras fueron dirigidas a sus verdugos. "Kiss my ass", besadme el culo. Su cerebro fue extraído para su estudio y sus cenizas fueron esparcidas en un lugar no revelado para evitar que se creara un santuario para sus admiradores. El legado de Gacy es profundamente perturbador. Nos obliga a confrontar la realidad de que el mal puede esconderse detrás de la máscara más ordinaria. Su caso expuso fallas sistemáticas. Muchas de sus víctimas eran jóvenes marginados, cuyas desapariciones no fueron investigadas con suficiente seriedad. Pero quizás la lección más importante es recordar a las 33 víctimas, no como números, sino como jóvenes con sueños y futuros robados. Hombres como Robert Piest, John Butkovich y John Sag merecen ser recordados por sus vidas, no solo por sus horribles muertes. La historia de Gacy nos enseña que cuando ignoramos a los vulnerables, cuando no escuchamos a quienes reportan comportamientos sospechosos, y cuando valoramos más las apariencias que la sustancia, creamos un ambiente donde los monstruos pueden prosperar. ¿Qué les parece más impactante del caso de Gacy? ¿Su capacidad para engañar a toda una comunidad o la vulnerabilidad de sus víctimas? Los leo en los comentarios. Si quieren seguir explorando los casos más oscuros de la historia criminal, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima, amigos de lo desconocido.